Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar nuestra segunda clase, ¿no, nenes? Segunda clase, ¿no? Y nuestra segunda clase. La segunda clase, por supuesto. ¿Cuál es la clase anterior? A ver si me hacen recordar, mis niños, mientras yo voy. Ya, A la ver. formación del relieve. ¿Eh? ¿Qué les ¿Ah? pasa? No. ¿Qué día fue? Martes fue, profesor. Martes. ¿Qué nos toca hoy día? ¿Qué están hablando, niñitos? Ciencia y ambiente, Por profesor. supuesto, pues. Entonces, ¿cómo vas a decir en los relieves, por el amor de Dios? A ver, ¿cuál fue el primer tema, chicos, si se acuerdan? Sí, profesor, fue el martes. Ya, pero ¿qué tema, pues? ¿Qué tema hemos hecho? Ah, A ver, la estructura interna de la Tierra. estamos en ciencia de Oh. ambiente. Es de geografía. Eso es de geografía, creo que fue. Profesor, estamos en ciencia y ambiente. ¿Pero qué te pasa, Angie? ¿Qué Estamos en fue? ciencia de ambiente, por el amor de Dios. Profesor, es el título. Ahí me confundieron. ¿Cómo te vas a confundir, Angie? No, Pues, es que estamos en ciencia y ambiente. Estamos en ciencia y ambiente. De ambiente, pues, niños. Entonces, Biología, profesor. muy bien. ¿Este es el primer tema o segundo tema de ciencia de ambiente? Segundo tema. Segundo tema. Ya. Tema. Segundo tema. El primer tema, habíamos hablado de la biología, ¿no? ¿Es así? Sí, profesor. Claro, su concepto, su definición, ¿no? Y algunos personajes importantes que aportaron mucho lo que es, ¿no? En la biología, pues, niñitos. Bien, hoy día, niñitos, vamos a tocar también el tema, ¿no? Que tiene que ver, por eso dice que la biología justamente estudia, se relaciona, ¿no? Con el medio ambiente, con su estructura, con su clasificación, con su forma de vida, con su adaptación. Porque dice, pues, niñitos, que los seres vivos tienen su vida, su forma de ser es muy compleja, ¿no? Entonces, los seres vivientes, dice que los seres vivientes justamente se relacionan, ¿no? Unos con otros, ¿me entiendes? Entonces, como por ejemplo, tenemos, dice, por ejemplo, sobre los continentes, dice. Sobre los continentes, por ejemplo, ¿no? En los continentes, los mares, los ríos, etcétera, y en el aire, se desarrollan, ¿qué cosa? Se desarrollan una numerosa y gran cantidad y formas de vida, desde los pequeñísimos, desde los muy pequeñísimos, o sea, desde los microorganismos, hasta los seres microscópicos, ¿no es cierto? Microscópicos que justamente estos, a ver, por acá está Edward, que justamente estos, los vegetales y los animales, dice, y hasta el hombre, pues, niñitos. Y a todo este conjunto, niñitos, de continentes, mares, ríos, lagos, el aire, porque se desarrollan y tienen diferentes formas de vida, a esto le vamos a llamar, mis niños, le vamos a llamar los seres animados, pues, niños, ¿ya? Los seres animados, porque justamente son seres orgánicos bióticos, ¿no? Bióticos que justamente tienen o se manifiestan o tienen vida, ¿no es cierto? Porque también tienen un ciclo, pues, niños, ¿no? Porque nacen, se nutren, claro, porque al nacer tienen que nutrirse, tienen que alimentarse, porque si no se alimentan, imagínate cómo podían desarrollarse, ¿me entiendes? Entonces todos los seres vivos, desde las plantitas, por ejemplo, ¿no? Desde la plantita, por ejemplo, es un ser vivo. Si no lo cuidamos, no lo conservamos, no le echamos su agüita, sus abonos, ¿me entiendes? Entonces no va a desarrollar, pues. Entonces el ser humano también es así. Entonces el ser humano, desde que nace, entonces tiene que nutrirse, tiene que alimentarse para que pueda desarrollarse, pues, mis niños, ¿ya? Y tiene, una vez que hacen esta función, nacen, nutren, se crecen y se adaptan, dice, al medio, ¿no? Se adaptan al medio y en el medio, estás con sueño, Matías, se adaptan al medio y luego se van a reproducir, ¿no es cierto? Y cuando ya pues se reproducen, llegan a un tiempo, pues chicos, ya que se mueren, ¿no es cierto? O sea, cumplen un ciclo vital, ¿ves? Entonces te das cuenta, mira, niños, cómo es, ¿no es cierto? Cómo está conformado, ¿eh? O cómo es la vida, ¿no? De todos los seres vivos. Por eso les digo que es muy complejo, pues, niños. Por cada especie, desde los más pequeñísimos, desde los microorganismos, ¿no? Hasta los más grandes, entonces tienen diferentes formas de vida, de adaptación, de alimentación, pues, niños, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a tocar, chicos, el tema, ¿no? De los niveles de la organización de los seres vivos, ¿me entiendes?
Y cuando hablamos justamente, ¿no?, de la organización, ¿no?, de los seres vivos, como te comenté hace un momento, es muy compleja. Es muy compleja, pero a la vez también están bien organizados, ¿no? Se organizan y a la vez que están organizados, también tienen una estructura. Se estructuran a través de qué, niños? A través de una jerarquía, pues, ¿no es cierto? Una jerarquía donde justamente todas estas funciones pueden ser examinadas, ¿no es cierto? Como te comenté, desde el más pequeño al más grande, pues, mis niños. Microorganismos muy pequeñísimos, ¿no? Entonces, una vez que estos se han organizado, ¿no es cierto? Se han organizado, entonces van a formar un nivel, una organización. Y a esto le llamamos justamente la organización de los seres vivos, pues, chicos, ¿ya? Y el nivel básico de todos estos, de los seres vivos, justamente es la célula, pues, ¿no es cierto? La parte fundamental de los seres vivos, ¿no es cierto? Entonces, los niveles justamente se van a clasificar de la siguiente manera, pues, niños. Tenemos, por ejemplo, la célula, tenemos el tejido, tenemos el órgano, tenemos los sistemas, tenemos la biosfera, un individuo, la población, la comunidad y los ecosistemas. ¿Entiendes? Entonces, todo esto, mira, todo este conjunto, ¿ya?, forman los niveles, pues, porque cada de estos niveles van a cumplir diferentes funciones, pues, mis niños, diferentes trabajos, ¿ya? Por supuesto que se van a relacionar con otros sistemas, con otros órganos, pues, para que hagan su trabajo, pues, ¿entiendes? Vamos a compartir la segunda, acá vamos a ver. Vamos a ver qué cosa es la célula. Mira, nosotros, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, tenemos millones de células, ¿entiendes? Y las células se regeneran, se van regenerando. Es cuando, por ejemplo, nos bañamos, nos duchamos, ¿no es cierto? Los jabón, el champú y todo, pues, ¿me entiendes? Entonces nosotros, por ejemplo, ahí estamos eliminando una gran cantidad de células. Pero las células se van regenerando, nuevamente se regeneran. Así como lo eliminamos, también ellos se regeneran. Entonces, entre todos nosotros, nuestro organismo, tenemos millones, chicos, de células. Y la célula es la unidad fundamental, la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, pues, niños. Imagínate, si no hubiese célula, imagínate cómo sería nuestro organismo. ¿Mm? Entonces, la célula es la parte fundamental morfológica del todo ser vivo, por ejemplo, ¿no? Después de ver, mira, la célula, de las células se van a formar los tejidos, ¿entiendes? El conjunto de células, la cantidad de células, van a formar los tejidos, pequeños, ¿entiendes? Y nosotros también, por ejemplo, tenemos células y tenemos tejidos. Los tejidos revisten, los tejidos están dentro de nuestros órganos, por ejemplo, dentro de nuestros pulmones, de nuestro corazón, de nuestro hígado, nuestro páncreas. Ahí hay células y también hay tejidos. Estos tejidos revisten a este órgano, ¿me entiendes? Y cada de estos órganos tienen diferentes funciones, como por ejemplo el corazón, ¿no es cierto? La circulación de la sangre, por ejemplo nuestro pulmoncito, la respiración. Dentro de esto están los tejidos pequeños. Entonces, los tejidos son conjuntos de células, ¿ya? No te olvides, los tejidos son conjuntos de células que están diferenciadas de un modo determinado, dice, ordenados, por supuesto, no regularmente, ¿no? Y dentro de los tejidos, niñitos, dentro de los tejidos hay 4 tejidos fundamentales, que es, por ejemplo, el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Como dice el tejido conectivo, donde ya más adelante vamos a ver el tejido que hace la función del conectivo, donde va a conectar, se va a conectar con otros tejidos o con otros órganos, ¿ya? El tejido epitelial justamente es el revestimiento, pues, ¿no?, de nuestra piel. Y acuérdense que nosotros en nuestra piel también hay tejidos, ¿me entiendes? El tejido muscular, ¿ya? El tejido muscular es el que justamente no resiste, por ejemplo, ¿no?, nuestro cuerpo, pues, imagínate, ¿ya? Y el tejido nervioso es de donde se conecta, pues, ¿no es cierto? Donde las terminaciones nerviosas, ¿entiendes? Entonces, nosotros, en nuestro organismo, hay la circulación de la sangre y también hay, por ejemplo, lo que es el sistema nervioso donde se conecta con nuestro cerebro pequeñito, ¿ya? Entonces ya sabemos qué cosa es la célula. La célula es la parte fundamental de todo ser vivo. Los tejidos es el conjunto de células que van a formar, ¿no es cierto?
y cumplen diferentes funciones, pues, ¿no? Y dentro de los tejidos hay 4 tejidos, ¿no? El tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y el conjunto de tejidos, nenes, mira, el conjunto de tejidos van a formar, ¿qué cosa? Un órgano, pues, ¿no es cierto? El órgano también cumple específicas y que va a englobar y tiene una parte, una fundación, una parte compleja dentro del organismo, pues, ¿no? Dentro del órgano, dice, para diferenciar, dice, participa, dice, en la realización de una función. Un órgano, por ejemplo, está incluido como el corazón, pues niños. El corazón, nuestro pulmón, nuestro cerebro, por ejemplo, nuestros ojos, la visión, nuestro estómago, por ejemplo, mira, los huesos, el páncreas, el riñón, nuestros hígados, intestinos, la piel, mira, ya que es el órgano mayor de todos, pues, ¿no es cierto? Los órganos sexuales, por ejemplo, femeninos, el ovario, el clítoris, mira. Entonces, mira la función más compleja, mira que cumplen, mira los órganos, ¿entiendes? Como tú te das cuenta que la célula es la parte fundamental de todo ser vivo. Los tejidos, justamente, está constituido del conjunto de células forman un tejido, ¿no es cierto? Dentro de los tejidos tenemos cuatro tejidos, el conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. Y los órganos son conjuntos de tejidos, donde van a cumplir diferentes funciones, ¿ya? Y van a englobar, o sea, engloban totalmente una tarea muy compleja, Juanito. ¿Por qué se dice muy compleja? Porque, por ejemplo, vamos a ver qué cosa, por ejemplo, cuál es la función, por ejemplo, de nuestro estómago, niñitos. A ver, ¿cuál es la función del estómago que va a hacer? Por supuesto que el estómago justamente es de lo que es de los alimentos, pues, ¿no es cierto? La degradación de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nuestro riñón, el riñón, por ejemplo, nuestro riñón, ¿de qué se encarga, a ver, niños? A ver, ¿quién me dice cuál es la función de nuestro riñoncito? A ver, si estaban atentos. Acuérdense que nuestro riñoncito se encarga, por ejemplo, es como un filtro, pues, ¿no es cierto? Es como un filtro que va a separar, por ejemplo, los líquidos, pues, ¿no? Los líquidos buenos, pues justamente se quedarán, pues, ¿no? En el organismo, y los líquidos, justamente que no, pues, no nos sirve, lo desechamos, pues, los niñitos, lo desechamos mediante la micción, pues, mediante la orina, ¿entiendes? ¿Ya ves? Esa es la función de nuestro riñón, pues, niños. Nuestro hígado, por ejemplo, nuestro hígado, ¿qué función cumple nuestro hígado, chicos? En la degradación, imagínate, en la degradación, por ejemplo, de los alimentos, de las grasas, ¿me entiendes? De todas las grasas que uno ingiere, come toda esa grasita junto al hígado, lo va trabajando, pues, ¿no? Entonces, cuando un hígado, pues, no trabaja bien, entonces ahí viene, pues, justamente ya el problema, pues, ¿no? en nuestro organismo. Entonces, como te das cuenta, los órganos con conjunto de tejidos que cumplen diferentes funciones muy complejas, ¿ya? Nuestro pulmón, por ejemplo. Como te das cuenta, cada órgano que hay en nuestro organismo cumple diferentes funciones, pues, mis niños, ¿sí? Muy bien, espero que me estés escuchando por ahí, ¿eh? Muy bien. Sistema, chicos. Un sistema, por ejemplo, un sistema biológico, eso es un conjunto de qué? Los sistemas son conjunto de órganos, ¿ya? Un conjunto de órganos estructurados que tienen el similar trabajo, pues, niños, ¿ya? Tienen el similar trabajo como los órganos, ¿no es cierto? Y cumplen diferentes funciones fisiológicas, ¿no? Entre un ser vivo. Ejemplo, por ejemplo, no te vayas a equivocar, órganos con sistemas, ¿ya? A ver, Matías, a ver si, por favor, me escucha, está ahí, creo que está con sueño, está un poquito ahí distraído. No te vayas a confundir órganos con sistemas. Los sistemas justamente son órganos o son conjuntos de órganos, ¿ya? Que cumplen diferentes, similares trabajos, pero diferentes funciones en un ser vivo. Un sistema, por ejemplo, el sistema cardiovascular, ¿ya? El sistema circulatorio, por ejemplo, ¿ya? El sistema circulatorio que se encarga, por ejemplo, ¿no? De que toda la sangre, por ejemplo, esté en nuestro organismo, pues, ¿entiendes? El tejido muscular. El tejido muscular se refiere, pues, justamente, ¿no? A nuestras extremidades, pues, tanto inferiores como superiores. El sistema nervioso, el sistema óseo, ¿no? Que se refiere, pues, a nuestros huesitos, pues.
¿ya? Entonces, esas son las funciones de lo que es, chicos, de la estructura o de los niveles de la organización de los seres vivos, ¿ya? Muy bien. Una vez que hemos visto células, hemos visto tejidos, hemos visto órganos, hemos visto sistemas, ahora nos vamos, chicos, al nivel individuo. Y cuando hablamos, por ejemplo, del nivel individuo, estamos refiriendo a cualquier ser vivo u organismo, y los individuos se van a reproducir, dice, entre otros grupos, ¿ya? Se reproducen, dice, no se reproducen con individuos de otros grupos. Entonces no te olvides, un individuo es cualquier ser vivo u organismo, ¿ya? Cualquier, digo, por ejemplo, a ver, las aves, por ejemplo, el individuo, ¿ya? El nivel población, en el nivel población, chicos, es un conjunto de individuos. En el nivel población es un conjunto de individuos. Cuando hablamos, por ejemplo, del nivel de población, por ejemplo, puede haber aves, pueden haber reptiles, pueden haber mamíferos, pero tienen diferentes funciones de adaptación, ¿entiendes? Por eso dice, nivel de población, conjuntos de individuos de la misma especie, ¿ves? Que viven en una misma zona y en un mismo tiempo. Pero acuérdate que tienen diferentes funciones. Si, por ejemplo, hay aves, bueno, pues hay aves que se alimentarán, pues se alimentan de granos, algunos son insectívoros. Por ejemplo, si tenemos ahí un mamífero, los pues se alimentan del pasto, la hierba, imagínate. Si tenemos un reptil, los peces, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, a esto se le llama el nivel población porque es un conjunto de individuos de la misma especie. Y cuando yo te digo un ejemplo de un nivel individuo, de un individuo, por ejemplo, a un león, por ejemplo, a un tigre, ¿me entiendes? Y cuando hablamos del nivel comunidad, hablamos del conjunto de poblaciones que comparten, dice, un mismo espacio, ¿ya? El conjunto dice, el nivel comunidad es el conjunto de ¿qué? De poblaciones que hay dentro de ese espacio, penillos. Los ecosistemas son conjuntos de comunidades, ¿ya? Son conjuntos de comunidades que justamente viven, dice, que viven entre ellos mismos y se relacionan y se establecen entre ellas mismas, ¿ya? Y cuando hablamos del nivel biosfera, estamos hablando de todo el planeta, pues, ¿cierto? Y acuérdense que la biosfera es parte de la Tierra, y donde la biosfera, pues, niños, ¿qué cosa hay? Justamente existe la vida, pues, ¿entiendes? Es decir, aquí habitan todos los seres vivos y abarca desde el aire, pues, chicos, hasta el agua y la tierra, pues. Entonces, esos son los niveles o la organización, chicos, de los seres vivos, ¿no es cierto? Por eso dice que es muy compleja debido a su adaptación, debido a su adaptación. Aquí tenemos, por ejemplo, acá te he hecho un ejemplo para que tengas una idea con los dibujos y te relaciones con el tema de los niveles de la organización de los seres vivos o de la organización biológica. Aquí, mira, niñitos, por ejemplo, mira, esta es la célula, pues, ¿entiendes? Mira, las células son pequeñísimas, muy pequeñísimas, que lo podemos ver por un microscopio, ¿por cierto? La célula, dice, el nivel más simple de todo ser vivo, capaz de realizar todas las actividades, pues. Imagínate. Si no hubiese células tampoco, imagínate, no podemos realizar nuestras actividades, pues. ¿Ya? Pues la célula. Y es importantísimo y fundamental, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos, acá están con otros nombres. Acá, por ejemplo, dice el nivel tisular. El nivel tisular son, ¿qué cosa? Son los tejidos. Matías está con un sueño. Aquí, por ejemplo, de la célula, ¿qué siguen, niñitos? Siguen los tejidos, ¿no es cierto? Siguen los tejidos. Dice, son los tejidos que se forman por la unión de células con características semejantes. Pues mira, por ejemplo, el tejido nervioso. Mira nuestras neuronas, por ejemplo. ¿Entiendes? Aquí tenemos, por ejemplo, el nivel orgánico, que justamente, ¿a qué se refiere? Son los órganos, dice, formados por la unión de tejidos, pues, ¿ya? El nivel sistemático son, dice, los sistemas del cuerpo, formados por un conjunto de órganos, por ejemplo, el sistema nervioso. Y el nivel individuo
se refiere, como te comenté hace un momento, el nivel de individuo se refiere, por ejemplo, a un león, por ejemplo, a una alpaca, o por ejemplo, a un venadito. Entonces, el nivel de individuo está conformado, dice, por todos los sistemas, unidos. Y aquí, por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, el nivel, acá, por ejemplo, tenemos la biosfera. Entonces, la biosfera es parte de la Tierra, donde justamente aquí están todos pues, los seres vivos, ¿no es cierto? Desde el agua, la tierra, el aire, ¿sí? El nivel ecosistema, los ecosistemas, mira, como tú ves acá, por ejemplo, tenemos vegetación, tenemos el agua, tenemos, por ejemplo, mira, los aves, tenemos serpientes, tenemos, por ejemplo, aquí, mira, los mamíferos, venados, por ejemplo, mira. Ese es un ecosistema, pues son conjuntos de poblaciones. Y cuando hablamos, por ejemplo, acá de comunidad, acá, por ejemplo, en la comunidad, vemos, por ejemplo, acá el agua, por supuesto, ¿no es cierto? Las aves, conjunto de aves, y un conjunto, por ejemplo, de venados, ¿sí? Y la población, donde juntamente la población, hay una población solamente de ¿qué? De venados nada más, chicos, ¿eh? Entonces, hasta aquí, a ver, espero que ustedes me hayan podido captar lo poco que yo he podido explicar sobre la organización de los seres vivos. Hasta aquí hay una pregunta, sino Sí, para profesor, a ver, dale, te escucho. Cuando, o sea, el número de los, era como el primer ser vivo y después se pusieron así y así poblándose en comunidad y ecosistemas. A ver, no te escuché muy bien la pregunta, Julka me preguntaba, ¿no? Se O refiere, sea, cuando solo hay un ser vivo en la tierra, se separan en más y en más y en más y después así. ¿se separan en más y más? Sí, A ver, no, la verdad que si te refieres a los dibujos, Julka, ¿te sí, refieres a ver, a cuál imagen, individuo, sistemático, orgánico? ¿A cuál te refieres a ver, Julka? el individuo. Del individuo. El individuo, pues, es un organismo, dice, formado por todos los sistemas. Un individuo, por ejemplo, acá te muestra, por ejemplo, un venadito, ¿no? Puede ser un venadito, puede ser una abeja, un auquénido, ¿entiendes? Un individuo, pues, dice nivel de individuos, o sea, de un solo, por ejemplo, animalito, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, mira, vemos acá, por ejemplo, en el nivel de individuo, dice, un individuo es cualquier ser vivo, ¿ya? El nivel de individuo dice, es cualquier ser vivo u organismo, ¿entiendes? Que estos se van a reproducir con otros grupos o de otros grupos, ¿ya? Como te mostraba, por ejemplo, en la imagen, en este nivel, por ejemplo, aquí, este es el nivel individuo, pues. Acá te está mostrando que justamente es un ser vivo, un individuo, ya que se reproducen entre ellos mismos o con otras especies, ¿sí? Por ahí otra preguntita, que por ahí no ha podido, se ha quedado en duda para poder explicarlo nuevamente. Me han podido captar la Yo tengo información. una pregunta, Dale, profesor. dale, mi amigo. Sí, profesor, ¿vos puede poner la diapositiva número 7, profesor? ¿Ya? Ajá, donde dice ecosistema y comunidad se parecen algo, ¿no, profesor? Solo que Claro, en comunidad solo hay pocos animales de distintas especies así es. y... Sí, mira, como tú estás viendo, por ejemplo, en la imagen anterior, por ejemplo, mira, si nos vamos a ecosistema y nos vamos, por ejemplo, mira, por ejemplo, el nivel ecosistema, ¿no? Acá, por ejemplo. Ecosistema dice conjunto de comunidades. Conjunto de comunidades dice en el medio que viven y las relaciones que establecen entre ellas. Conjunto de comunidades. Como tú ves acá, por ejemplo, como tú estás acá viendo, por ejemplo, comunidades de qué. Por ejemplo, hay una comunidad de qué? De aves y una comunidad de qué? De venados, nada más. Venados. Venados. Y si tú te vas, por ejemplo, a los ecosistemas, aquí hay aves, hay serpientes y también, por ejemplo, venados. ¿Qué más? Por ejemplo, vemos el aire y todo, arbustos, todos. ¿Entiendes? Ujú, sí, Entonces, ahí está para diferenciarlo, chicos, ¿ya? A ver, sí, otra preguntita profesor. por ahí, alguien que por ahí no haya entendido para poder explicarlo. A ver, ¿no entró Giselle? Giselle no entró, ¿no? No, profesor. No entra Brisbane. Ya, muy bien. A ver, chicos. A ver, voy a hacer una pregunta. Voy a preguntar
ver, todavía me queda tiempo. A ver, la definición del nivel de la organización de los seres vivos. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, Matías Paucar. Creo que hoy día ha estado con sueño, mi amigo Matías. A ver, Matías, ¿qué es lo que tú has podido captar, entender sobre los niveles? ¿Qué son niveles para ti, Matías? A ver, Matías, ¿qué son niveles para ti? ¿Por qué se le llama niveles? A ver. Porque es el órgano en el seres vivos. A ver, no le escucho muy bien, creo que su micro está un poquito muy lejos. A ver, repíteme, Matías, por favor, hijo. Porque son los órganos en los seres vivos. Bueno. A ver, Iker, ¿por qué se le dice, a ver, los niveles? ¿Por qué se le dice niveles? ¿Estás fallando tu micro, parece? No sé si está en tu micro. A ver, bueno, a ver, le voy a dar pase. A ver, a Abigail. A ver, Abigail. Se organizan y tienen una estructura a través de la jerarquía. Ah, perfecto. Se organizan. Acuérdense que cuando hablamos del nivel, de los niveles, se refiere a la organización, a su estructura y a sus formas, ¿no es cierto? Los niveles, no te olvides, pues hijo, no te olvides los niveles. Cuando hablamos de los niveles de la organización, nos referimos que justamente que todos los seres vivos están muy bien organizados y estructurados. Ya bien organizados, bien estructurados, todos los seres vivos están, ¿no es cierto? ¿A través de qué, chicos? De una jerarquía, pues, ¿no es cierto? Que pueden ser examinadas, dice, mediante una escala, desde el más pequeño al más grande, pues, niñitos. ¿Por qué dicen desde el más pequeño? Por ejemplo, nuestras células, pues, pequeñísimos, no lo podemos ver. Llegamos, por ejemplo, hasta el más grande, pues, ¿ves? Y como tú te das cuenta, los seres vivos, pues, es muy complejo, pues, ¿no? Para poder nosotros clasificarlo, eso es muy complejo, porque tienen diferentes formas de vida de adaptación, pues chicos, no te olvides que los niveles de organización están bien organizados y bien estructurados a través de una jerarquía que pueden ser examinados, estudiados a través de una escala, de un eslabón, por ejemplo. Por eso le decimos los niveles, porque cada nivel va a cumplir diferentes funciones, pues chicos, ¿sí? A ver, vamos a ver. A ver, Julka, a ver, nómbrame a ver los niveles de organización, a ver. Nómbrame a ver los niveles de organización. Primero sería la célula. Ya, dale. Después el tejido. Ya. Después el órgano y después el individuo. Muy bien. A ver, a ver, ¿quién está por acá? ¿Quién está por acá? A ver, Angie. Ya me dijo Julka que los niveles, por ejemplo, es una célula, es un tejido, es un órgano. ¿Qué más? Tejido. ¿Ah? El tejido y la célula. Ya, pues, ya me dijo, ¿qué más serían? Ya están células, ya está tejidos, ya está órganos. ¿Qué más seguiría? A ver. El nivel individuo. Sería mejor el nivel sistemas. El nivel sistema. Okay. Y ahí seguiría el nivel Individuo. De ahí, ¿qué seguiría? A ver, ¿qué otro? A ver, Luciana. Ya está célula, ya está tejido, ya está el tejido. Sí, profesor. A ver, ya está el nivel sistema, el nivel individuo, ¿qué más? El nivel Población. El nivel población. Después del nivel población, ¿qué sigue, Edward? Después del nivel población, ¿qué sigue? Ajá. ¿Sigue el nivel ecosistema, profesor? El nivel comunidad. El nivel comunidad. Y luego tenemos UTOS, nivel comunidad,
¿Dónde viven todos estos, los animalitos? A ver, los Ecosistemas. ecosistemas, pues niños, y ecosistemas, y luego viene pues ya donde está estructurado, donde están todos los seres vivos, que es la biosfera, pues niños. Y en la biosfera, pues niños, está conformado, pues, hay por ejemplo, el agua, el aire, el suelo, pues niños, ¿entiendes? A ver, si yo le pregunto, a ver, levanten la mano para ayudar el micro. Si yo le pregunto, ¿qué es la célula? A ver, ¿qué función cumple la célula? A ver. Angie, a ver, Angie, entra la mano. A ver, Angie. ¿Qué función la célula? Sí. Unidad morfológica de todo ser vivo. Claro, ¿no es cierto? Es la unidad morfológica, es la unidad fundamental, ¿no es cierto? Del ser vivo, o de todos los seres vivos. Es pequeñísima, ¿sí o no? Pequeñísima. Tenemos cantidades, millones de células. A ver, Luciana, ¿qué función cumple el nivel tejidos? A ver. A ver, nivel tejido, dice. Del conjunto de células, ¿qué van a formar, Luciana? A ver, Lucianita. A ver, ayúdale, por favor, Edward. Del conjunto de células, ¿qué van a formar? Sí, el conjunto de células. ¿Un tejido, profesor? Sí. A ver. ¿Quién me dijo yo? Sí, profesor. Me llama, Ya, profesor. A ver, escucho. El conjunto de células forman los tejidos. Claro, pues. Del conjunto de células van a formar un tejido. Y del conjunto de tejidos, ¿qué van a formar? A ver. No, profesor, yo, profesor Edward. Dale, te escucho, Edward. A ver. ¿Cómo se llamaba? Como... Los órganos. Pues chicos, ¿cierto? Órganos. Un conjunto de tejidos forman los órganos, pues chicos. A ver, ejemplos, a ver, de tejido, a ver, chicos. Dale. Tejido nervioso. Corazón, pulmón. A ver, vamos a ver, si es cierto. Tejidos son conjuntos de células y aquí hay cuatro tejidos fundamentales, que es el conectivo, epitelial, muscular y el tejido nervioso, no se olviden. Dentro de los órganos, ahí sí están. Ahí están, por ejemplo, el corazón, el pulmón, el cerebro, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, del sistema, ahí sí hablamos, por ejemplo, del sistema nervioso, sistema muscular, por ejemplo, chicos, ¿ya? Muy bien. A ver, chicos, ¿preguntas? ¿Algo que no hayas podido por ahí entender? Matías, que no está un poquito, porque yo he visto medio, que está un poco distraído hoy día. ¿Todo está bien, chicos? Bien, chicos. Yo creo que ya, eso sí, chicos, todo de mi parte, el día que quería impartir la clase, el día de Ciencia y Ambiente, y espero que, chicos, que les haya gustado, pues, niños. Ya te voy a dejar la clase ahí chicos, en el Classroom, ya para que tú lo puedas ya compartir, pues, niños, ¿ya? Entonces, chicos, ya los dejo, nos vemos hasta la próxima clase, chicos, ¿eh? Nos vemos, chicos. Nos vemos. Nos vemos en Chao, chicos. historia. Ya, chicos.